Bueno, para ir aprendiendo cómo analizar el giro de un objeto alrededor de cualquier eje, vamos a ver cómo se escribiría el momento angular para un objeto que tiene una omega arbitraria, una velocidad angular arbitraria. Un ejemplo podría ser un plato, un cartón, por ejemplo, o algo plano que está sostenido solo por un puntito y entonces lo ponemos a girar. Aquí se va a presentar una precesión, digamos, y bueno, la omega tal vez en algunos puntos esté apuntando por acá, pero tal vez como está girando solo alrededor de este punto, en algunos otros momentos el objeto va a estar así y ahora la omega va a ser algo así, normal a la superficie, pero ya no es la misma. Vamos a ver cómo analizar esta situación. La omega entonces tendría cualquier tipo de componentes, omega x, omega y y omega z, y pues vamos a calcular el momento angular de este cuerpo con esa omega. El momento angular sería L y es, nuevamente siguiendo la idea de dividirlo en muchos pedacitos, pues es la suma de los momentos angulares individuales de esos pedacitos, que es mr por b, y a su vez la b ya vimos que es omega cruz r, entonces lo ponemos. Después de resolverlo, vamos a llegar a que la Lx, este es un vector, nuevamente para que no lo olvidemos, que tiene 3 componentes. Y en el caso en el que la omega tiene 3 componentes también, pues ahora vamos a tener algo más complicado. La Lx va a tener esta forma, en donde reconocemos estos productos de inercia que vimos en el video anterior. Y aquí aparecen las 3 componentes de la omega. Esto es lo que teníamos antes cuando solamente teníamos una omega en la componente z. Y luego voy a tener algo muy parecido para la y para la z del momento angular. Y bueno, de aquí podemos también extender las definiciones de los productos de inercia. Ya aparecieron 2 productos de inercia nuevos aquí, parecidos a este, que era el IZ alrededor de Z. Este es el momento de inercia de la componente X alrededor de X, si el eje de giro fuera el X, y esto es equivalente en el eje Y. Entonces, en general podemos poner que la IXX va a ser la suma de las masas por y alfa al cuadrado más z alfa al cuadrado, o sea las otras 2 componentes. Y lo mismo para la IYY y para la IZZ que vimos en los videos anteriores. También podemos hacer una fórmula general para todos los otros elementos que no están en la diagonal. Por ejemplo, el IXY, que sería este, es menos la suma de las masas por las X por las Y. Y bueno, de aquí vemos que esto tiene forma como de algo que se puede escribir de manera matricial. De hecho, podemos empezar a escribirlo como que la componente Y pues va a ser la suma de estos productos de inercia desde Y igual a 1 hasta 3 por la correspondiente omega, ¿no? Esto, por ejemplo, si lo sustituyo para X me va a dar este término, y para Y y para Z también. Y lo podemos entonces llevar todavía más si reconocemos que esto me da una matriz, ¿no? Una matriz de productos de inercia, que en realidad es un tensor. Para escribirlo de manera manuscrita, pues le voy a poner estas 2 rayitas abajo para indicar que es un tensor. Este es un tensor de 3×3, o una matriz de 3×3 que tiene las componentes iguales a los productos de inercia. Entonces podemos escribir de manera muy compacta a esta ecuación de aquí como un vector L que tiene estas 3 componentes, que es igual a este tensor, que es este elemento, esta matriz de 3×3, multiplicado por el vector omega, que tiene como componentes omega x, omega y y omega z. Toda esta información se puede escribir de manera más compacta aquí. Vemos entonces que recuperamos de una manera diferente el resultado que habíamos visto en cursos anteriores, pero ahora ya está escrito de manera correcta, tomando en cuenta que esto no es un escalar, sino que es un tensor. Si lo vemos como una matriz, este tensor de inercia tiene algunas propiedades importantes. Por ejemplo, es una matriz simétrica. Los elementos que están a lo largo, a un lado y otro de la diagonal, son iguales. Eso es lo que significa que sea una matriz simétrica. O sea, el IJ va a ser igual al IJI. O sea, este elemento IX y YX es igual al IXY. Bueno, esta propiedad de que la matriz sea simétrica es muy importante al momento de desarrollar la teoría sobre el momento de inercia.